Buenas noches, ¿cómo están? Le habla Gil Espinosa, su moderador de su canal Hablemos de un curso de milagro. Y el capítulo de hoy, el subcapítulo de hoy entramos en el capítulo 3. Este capítulo es bien, pero bien interesante y vamos a hablar, este capítulo se llama La percepción inocente. Percibir es recibir por los 5 sentidos. Inocente es que no tiene culpa. Inocente no es que tú eres, y disculpen la expresión como dicen en mi país, pendejo, no. Inocente es que tú no tienes culpa. Por eso todos los integrantes de la filiación, ninguno, o sea, todos somos inocentes. Porque nosotros no tenemos culpa. Ok, ojalá se entienda, no es la acción de la culpa, yo soy culpable de, sino que nosotros no, cuando nos crearon, dentro de nosotros nos metieron la culpa. La culpa como base esencial de nuestra esencia, no está la culpa. Nosotros estamos hechos de amor, nosotros estamos hechos de alegría, nosotros estamos hechos de paz, nosotros estamos hechos de eso, pero la culpa no está allí. Por eso todo lo que no, de lo que Dios nos creó, lo externo siempre afecta. Y una de esas cosas es la culpa. Entonces, la percepción inocente es recibir sin culpabilizar. Vamos a ver en esta percepción inocente, dentro de este capítulo, un mundo, ojalá se vea bien, un mundo sin culpa. Que la culpa no sea la forma de nosotros interactuar. Debemos empezar a transformar, a interactuar sin culpa, sin culpable, sin culpabilidad, sin que la palabra culpa esté presente en nuestra relación. Si hay culpa, hay ataque, si hay ataque, hay pecado, si hay pecado, entonces por ahí nos vamos. Entonces, eliminemos la culpa de nuestras relaciones. Entonces, este capítulo de hoy que habla de la percepción inocente, nuestro capítulo 3, ya vamos avanzando muchachos, vamos bien, nos habla el subcapítulo 1 de la expiación sin sacrificio. Ya sabemos que la expiación es corregir la culpa, sacar la culpa de nuestras vidas. Esa es la expiación, sacar la culpa. Sacar la culpa, sacar el pecado, sacar todas las cosas malas, corregir nuestras cosas malas de nosotros, de la mente, con la finalidad de que la mente se una en un solo bloque y podamos estar unidos. Ok, esa es la expiación. Ahora, este subcapítulo nos va a hablar de la expiación sin necesidad de sacrificio. La expiación no puede ser un dame en el pecho por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. No, tiene que ser necesariamente así. No tiene sentido que la expiación sea así. Entonces, este capítulo tan interesante de hoy comienza de la siguiente manera. Hay otro punto que debe quedar perfectamente claro antes de que se pueda desaparecer cualquier residuo de temor que aún esté asociado con los milagros. La crucifixión no estableció la expiación. Ok, esto lo explico, repito. La crucifixión no es la expiación. La crucifixión no estableció, no vino a fundar la expiación. Lo que vino a fundar la expiación fue la resurrección, la que lo hizo. Son muchos cristianos sinceros que no han entendido esto correctamente. La crucifixión no va a corregir nuestros errores. La resurrección sí, porque la resurrección es la demostración de que el Hijo de Dios es eterno, que el Hijo de Dios es indestructible. Tú puedes destruir un cuerpo, pero nunca te destruirás al Hijo de Dios. Es como hay un refrán que dice, matarás al hombre, pero no a la idea. Y la idea es nuestras creaciones, la idea es lo que somos nosotros. Entonces, por ahí, esto es lo importante que se vea. No fue la crucifixión, fue la resurrección. Continúa la lectura. Nadie que esté libre de la creencia en la escasez podría cometer esa equivocación. Si se examina la crucifixión desde un punto de vista invertido, parece como si Dios hubiese permitido e incluso fomentado
el que uno de sus hijos sufriese por ser bueno. Esta desafortunada interpretación que surgió como resultado de la proyección ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizadas de Dios. Tales conceptos antirreligiosos se infiltran en muchas religiones. El auténtico cristiano, sin embargo, debería hacer una pausa y preguntarse, ¿cómo iba a ser posible esto? ¿Cómo iba a ser posible que Dios mismo fuera capaz de albergar un pensamiento que sus propias palabras han señalado claramente que es indigno de su Hijo? La mejor defensa, como de costumbre, consiste en no atacar la posición de otro, sino más bien en proteger la verdad. Entonces, aquí vemos otra cosa diferente. Nos enseñaron toda la vida que la mejor defensa es el ataque. Y aquí nos dice el libro, la mejor defensa, como de costumbre, consiste en no atacar la posición del otro, sino más bien en proteger la verdad, a protegerla, no a defenderla, a protegerla. La mejor defensa es proteger la verdad, actuar con la verdad, vivir en la verdad. No es nuestra, voy a repetir eso, no es muestra de sensatez aceptar un concepto si para justificarlo tienes que invertir todo un marco de referencia. Este procedimiento es doloroso en sus aplicaciones menores y verdaderamente trágico a una escala mayor. Con frecuencia, la persecución termina siendo un intento de justificar la terrible y errónea percepción de que Dios mismo persiguió a su propio Hijo en nombre de la salvación. Ni siquiera las palabras mismas tienen sentido. Superar esto ha sido sumamente difícil. Pues si bien este error no es más difícil de corregir que cualquier otro, son muchos los que no han estado dispuestos a abandonarlo en vista de su eminente valor como defensa. Un ejemplo menos dramático es el del padre que dice, esto me duele a mí más que a ti, pero se siente exonerado de darle una paliza al muchacho. Ok, entonces, abriendo aquí un espacio. En verdad, cuando el papá le dice, esto me duele más a ti que a mí, y te mete una pela, eso no te exonera de que eres o sea, fuiste malvado o X, lo que sea. Nada más por decir, no, eso no fue así. Dios no lo hizo así. Y continuamos. ¿Cree que nuestro Padre piensa realmente así? Es tan esencial eliminar cualquier pensamiento de ese tipo que debemos asegurarnos de que nada semejante permanezca en tu mente. Yo no fui castigado porque tú fueras malo. La lección completamente benévola que la expiación enseña se echa a perder si se mancilla con cualquiera de las formas en que esta clase de distorsión es manifestada. La afirmación, mía es la venganza, dice el Señor, es una percepción falsa. Y voy a repetirlo, es una percepción falsa, mediante la cual uno le atribuye a Dios su propio pasado malvado. Ese pasado malvado no tiene nada, nada, pero nada que ver con Dios. Él no lo creó, ni tampoco lo sustenta. Dios no cree en el castigo. Y voy a repetir esto, y esto hay que repetirlo hasta el cansancio. Dios no cree en el castigo. Su mente no crea de esa manera. Dios no tiene nada contra ti por razón de tus malas acciones. ¿Cómo sería posible entonces que me hubiese acusado a mí por ellas? Asegúrate de que reconoces cuán absolutamente imposible es esta suposición y también de que procede enteramente de la proyección. Este tipo de error es responsable de una multitud de errores similares, incluyendo la creencia de que Dios rechazó a Adán y lo expulsó del jardín del Edén. Quizás por eso piensas a veces que no te estoy guiando bien. He tomado las máximas precauciones para usar palabras que sean casi imposibles de distorsionar, pero siempre es posible tergiversar los símbolos, así lo desea. El sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo. Y aquí es una cosa interesante. No, el sacrificio no tiene nada que ver con Dios, no tiene sentido para Dios. No, el sacrificio no tiene sentido.
Lo único sensato es corregir el error. Así, con toda la tranquilidad, entregárselo al Espíritu Santo. Más adelante el libro nos lo explica y quizás me adelanto un poco, pero uno se lo entrega al Espíritu Santo el error y empieza con el Espíritu Santo a hacer la expiación. Acéptala, la forma es esa. Y al aceptar la expiación, empiezas a trabajarla con el Espíritu Santo. Continuamos. El sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo. Esta noción procede únicamente del miedo. Y los que tienen miedo pueden llegar a ser bastante crueles. Cualquier forma de sacrificio es una violación de mi exhortación a que debes ser misericordioso, tal como tu Padre en el cielo lo es. A muchos cristianos les ha resultado difícil darse cuenta de que esto les atañe directamente a ellos. Ok, en el preámbulo del libro expresa que fue tomado el cristianismo como ejemplo, pero el libro se aplica a cualquier religión, no tiene nada que ver con una religión en particular como tal. Pero como las personas que estaban llevando y haciendo el libro eran cristianas, la mejor forma de interactuar fue a través del cristianismo. Si usted es budista, musulmán, ateo, lo que sea, también le aplica. Solamente busque ejemplos de su religión. Y si es ateo, busque ejemplos de la ciencia. Continúa. Ajá. Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes. Aterrorizar es atacar. Y como resultado de ello se produce un rechazo de lo que el maestro ofrece, malográndose así. ¿Quién es el único malogrado? El aprendizaje. Se me ha llamado correctamente, entre comillas, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero quienes representan al Cordero manchado de sangre no entienden el significado del símbolo. Si se entiende correctamente, es un símbolo muy simple que habla de la inocencia. El león y el cordero, tendido el uno junto al otro, simboliza que la fuerza y la inocencia no están en conflicto, sino que coexisten naturalmente en paz. Bienvenidos los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Eso es otra forma de decir lo mismo. Una mente pura conoce la verdad y en eso radica su fuerza. No confunde la destrucción con la inocencia, porque asocia la inocencia con la fuerza y no con la debilidad. La inocencia es incapaz de sacrificar nada, porque la mente inocente dispone de todo y solo se esfuerza por proteger su plenitud. No puede proyectar, tan solo puede honrar a otras mentes, porque honrar a otros es el saludo natural de los verdaderamente amados hacia los que son como ellos. El Cordero quita los pecados del mundo, en el sentido de que el estado de inocencia o gracia es uno en el que el significado de la expiación es perfectamente obvio. La expiación carece por completo de ambigüedad. Es perfectamente inequívoca, porque existe en la luz. Únicamente los intentos de ocultarla en las tinieblas han hecho que sea inaccesible para aquellos que eligen no ver. La expiación de por sí solo irradia la verdad. Es por lo tanto el epítome de la mansedumbre y derrama únicamente bendiciones. No podría ser eso si procede de cualquier otra fuente que no fuera la perfecta inocencia. La inocencia es sabiduría porque no tiene conciencia del mal y el mal no existe. Ok, entonces de la inocencia se desprende la expiación. Entonces vean cómo lo llevan. Desde esta inocencia se va a la expiación porque en la inocencia no existe el mal. Continúa la lectura. No obstante, es perfectamente consciente de todo lo que es verdad. La resurrección demostró que nada puede destruir a la verdad. El bien puede resistir cualquier clase de mal, al igual que la luz disipa cualquier clase de oscuridad. La expiación es, por lo tanto,
la lección perfecta. Es la demostración concluyente de que todas las demás lecciones que enseñé son ciertas. Si puedes aceptar esta generalización ahora, no tendrás necesidad de aprender muchas otras lecciones de menor importancia. Basta con que creas esto para que te liberes de todos tus errores. ¿Y de qué vamos a creer? Que la expiación es la lección perfecta. La expiación es ya, la expiación es todo. Empezar a corregir lo que no es de Dios que está en nosotros. Ego, envidia, recordar, todas esas cosas malévolas. Empezamos a entregársela al Espíritu Santo. Esa es la lección perfecta. Y ahí avanzaríamos muchísimo. Continúa la lectura y dice, la inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su hijo. Vean qué frase tan hermosa. La inocencia de Dios, o sea, el no pecado, el no culpa, el no error, todas esas cosas que no tiene Dios, es el verdadero estado mental de su hijo. Entonces nosotros no debemos albergar odio, rencor, todas esas cosas en nuestra mente, porque en verdad no tienen sentido. En ese estado tu mente conoce a Dios, pues Dios no es algo simbólico, Dios es un hecho. Cuando conoces a su hijo tal como es, te das cuenta de que la expiación y el no sacrificio es la única ofrenda apropiada para el altar de Dios, en el que solo la perfección tiene cabida. El entendimiento, el entendimiento de los inocentes es la verdad. Por eso es por lo que sus altares son verdaderamente radiantes. Y una frase como para tatuársela. El entendimiento de los inocentes es la verdad. Cuando entiendes la inocencia, cuando entiendes que nadie es culpable, que no hay culpa, que debes sacar la culpa de tu vida, estás ante la verdad. Estás empezando. Bueno, esta fue nuestra lectura de hoy. Ahora vamos con nuestro capítulo del día de hoy, nuestra lección del día de hoy. Esta lección 17 nos dice, no veo cosas neutras. Y es bien interesante porque las cosas no son neutras. Porque nosotros le hemos dado en nuestra mente un significado. Por eso difícilmente las cosas son neutras. No hay cosas neutras. Este ejercicio comienza de esta manera. Esta idea es otro paso en el proceso de identificar causa y efecto, tal como realmente operan en el mundo. No ves cosas neutras porque no tienes pensamientos neutros. Entonces ahí está la causa y el efecto. El efecto es que no ves cosas neutras. Pero ¿por qué no ves cosas neutras? Porque la causa es que no tienes pensamientos neutros. Por eso entra hablando de identificar causa y efecto. No veo cosas neutras, que es un efecto, porque la causa es que no tienes pensamientos neutros. El pensamiento siempre tiene lugar primero, a pesar de la tentación de creer que es lo contrario. El mundo no piensa de esa manera, pero tú tienes que aprender que así es como piensas tú. De lo contrario, la percepción carecería de causa y sería ella misma la causa de la realidad. En vista de su naturaleza altamente variable, eso es de todo punto imposible. Al aplicar, y vamos con cómo se hace el ejercicio, al aplicar la idea de hoy, mantén los ojos abiertos mientras te dices a ti mismo, no veo cosas neutras porque no tengo pensamientos neutros. Luego mira a tu alrededor, dejando que tu mirada se pose en cada cosa, que notes el tiempo suficiente para poder decir, no veo, no veo una cosa neutra porque mis pensamientos acerca de las cosas no son neutros. Entonces, estás mirando a un lado y dices, no veo una puerta neutra porque mis pensamientos acerca de las puertas no son neutros. Un ejemplo. Continuamos. Podrías decir, por ejemplo, no veo una pared neutra porque mis pensamientos acerca de las paredes no son neutros.
No veo un cuerpo neutro, porque mis pensamientos acerca de los cuerpos no son neutros. Como de costumbre, es esencial no hacer distinciones entre lo que crees que es animado o inanimado, agradable o desagradable, independientemente de lo que puedas creer. No ves nada que esté realmente vivo o que sea realmente gozoso. Eso se debe a que todavía no eres consciente de ningún pensamiento realmente verdadero y por lo tanto realmente feliz. Se recomienda 3 o 4 sesiones de práctica concreta e incluso si experimentas resistencia, son necesarias cuando menos 3 para obtener un máximo beneficio. En tal caso, no obstante, puedes acortar la duración de la sesión a menos de 1 minuto. De otra forma, se recomienda. Entonces, nos sentamos, agarramos aire y decimos el pensamiento con los ojos cerrados. No veo cosas neutras. Ojo, lo puedo hacer parado, sentado, acostado, pero usted se detiene, respira y dice el pensamiento de hoy, la idea de hoy, no veo cosas neutras. Después abre sus ojos, comienza a mirar hacia varios lados y dice, no veo cosas neutras porque no tengo pensamientos neutros. Luego mira a tu alrededor y deja que tu mirada se pose sobre cualquier cosa y ves por lo menos un árbol y dice, no veo un árbol neutro porque mis pensamientos acerca de los árboles no son neutros. O ves un banquito porque estás en el parque, es un banquito. No veo un banquito neutro porque mis pensamientos acerca de los bancos no son neutros. Y así vas describiendo durante 1 minuto. Cuando termina el ejercicio, dice, no veo cosas neutras porque no tengo pensamientos neutros. Y ya terminaste. Así, tranquilamente. Y después vuelve, son 4 sesiones, a las 2 horas, a las 3 horas, cuando te sientas en espacio, haces el otro y el otro. Y duras tú. Y completas tus 4 sesiones. Ok, que tengas un feliz día. Acuérdate, por favor, haz los ejercicios.